Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde les traemos todo el chismecito, los secretos más jugosos y las noticias de última hora sobre sus actores y actrices predilectos. ¿Están listos para sumergirse en un nuevo torbellino de emociones? Porque hoy, mis amigos, prepárense porque tenemos una bomba que va a explotar. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de millones, Serkan y Özge. Sí, los mismos que nos robaron el aliento con su química arrolladora en pantalla. Pero esta vez no vamos a hablar de sus personajes, sino de lo que pasó detrás de cámaras, durante el rodaje de esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Un secreto inédito, mis queridos, que hasta ahora se ha mantenido celosamente guardado, hasta hoy. Pero antes de que les revele este bombazo, necesito pedirles un favor enorme. Si son tan fans de las telenovelas turcas como nosotros, si disfrutan de estos vídeos llenos de información exclusiva y chismecito de primera, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Les prometo que no se arrepentirán. Tenemos un montón de sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia de amantes de las novelas turcas. Ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. Prepárense. Como saben, Serkan y Özge se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión. Su química era palpable, la tensión entre sus personajes era eléctrica, y todos, absolutamente todos, nos preguntábamos si esa magia que veíamos en pantalla se extendía también fuera del set. Los rumores, como siempre, no se hicieron esperar. Se hablaba de miradas cómplices, de risas compartidas, de largas conversaciones en los descansos, pero nada confirmado. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque lo que les voy a contar hoy no son rumores ni especulaciones. Es información de primera mano, confirmada por fuentes cercanas al rodaje, que presenciaron en primera fila este secreto que ahora les voy a revelar. Resulta que durante una de las escenas más íntimas de la serie, una escena que requería una gran conexión emocional entre los personajes, algo inesperado sucedió. Y aquí, mis amigos, es donde tienen que estar muy atentos. La escena en cuestión era un momento de confesión, una escena donde los personajes se abrían por completo el uno al otro, mostrando sus vulnerabilidades y sus sentimientos más profundos. El director había estado trabajando con Serkan y Özge durante horas, buscando la intensidad y la autenticidad necesarias para transmitir la emoción que requería la escena. Habían repetido la escena varias veces, pero algo no terminaba de encajar. Faltaba esa chispa, esa conexión genuina que hiciera que el público se sintiera realmente conmovido. La presión era alta, no solo por la importancia de la escena para el desarrollo de la trama, sino también porque la cadena televisiva esperaba un alto impacto en la audiencia con ese episodio. El set estaba tenso. Los maquilladores retocaban constantemente el brillo en las frentes de los actores, mientras que los asistentes corrían de un lado a otro, intentando solucionar pequeños problemas técnicos que surgían inesperadamente. El director, un hombre reconocido por su meticulosidad y su pasión por el detalle, caminaba de un lado a otro, mascullando instrucciones y animando a su equipo a dar lo mejor de sí. La atmósfera era cargada, casi palpable. Entonces el director, en un intento desesperado por conseguir la toma perfecta, decidió probar algo diferente. Les pidió a Serkan y Özge que se olvidaran de sus personajes por un momento, que se olvidaran de las cámaras y del equipo, y que simplemente se miraran a los ojos. Que se conectaran a un nivel más profundo, que buscaran en el otro algo más allá de la actuación. La idea, aunque arriesgada, tenía un fundamento psicológico: liberar a los actores de las ataduras del guión y permitir que sus emociones fluyeran de manera más natural. Y fue entonces cuando la magia sucedió. Según nuestra fuente, Serkan y Özge se quedaron mirando fijamente a los ojos durante varios minutos. El silencio en el set era absoluto, solo se escuchaba el sonido de la respiración de los dos actores. Y de repente algo cambió. Sus rostros se suavizaron, sus miradas se hicieron más intensas, y una lágrima comenzó a rodar por la mejilla de Özge. Ese silencio, según los testimonios, era casi hipnótico. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo existieran Serkan y Özge, conectados por un hilo invisible de emociones. Pero lo más sorprendente no fue la lágrima, sino lo que sucedió después. Porque sin previo aviso, Serkan extendió su mano y limpió suavemente la lágrima de Özge. Un gesto simple pero cargado de una enorme emotividad.
Un gesto que no estaba en el guión, que no había sido ensayado, que simplemente surgió de forma espontánea. La delicadeza del gesto, la naturalidad con la que Serkan reaccionó, sorprendió a todos en el set. Era un momento de pura vulnerabilidad, una ventana a las emociones más profundas de los actores. Y aquí viene lo impactante, lo que realmente los va a dejar sin aliento. Después de limpiar la lágrima, Serkan acercó su rostro al de Özge, y durante unos segundos que parecieron una eternidad, estuvieron a punto de besarse. Sí, lo oyeron bien. Estuvieron a punto de besarse. La tensión en el set era palpable, todos los presentes aguantaban la respiración, esperando ver si el beso se concretaba. La distancia entre sus labios se acortaba cada vez más, el aire se volvía denso, casi irrespirable. Era un momento de pura expectación, un clímax emocional que mantenía a todos al borde de sus asientos. Pero en el último momento, justo antes de que sus labios se tocaran, el director gritó: «¡Corten!». La escena había terminado. La magia se había roto. Y aunque la escena quedó grabada y se utilizó en la serie, ese momento de conexión íntima, ese instante en el que Serkan y Özge estuvieron a punto de besarse, se convirtió en un secreto guardado celosamente por los pocos que lo presenciaron. El grito del director resonó en el set, rompiendo el hechizo y devolviendo a todos a la realidad. La escena, aunque cargada de emotividad, no había llegado a su conclusión natural. El impacto del momento fue tal que durante los siguientes minutos, el silencio reinó en el set. Los actores, aún conmocionados por lo que acababa de suceder, se tomaron un tiempo para recomponerse. El director, consciente de la delicadeza de la situación, optó por un breve descanso para permitir que todos procesaran lo ocurrido. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿por qué no se hizo público este incidente antes? La respuesta es simple: ambas partes prefirieron mantenerlo en secreto. No querían alimentar los rumores, no querían crear falsas expectativas entre los fans, y sobre todo, no querían que este incidente eclipsara su trabajo como actores. Serkan y Özge, ambos reconocidos por su profesionalismo y su dedicación al trabajo, priorizaron la integridad de la serie y la credibilidad de sus personajes. Pero ahora, años después, cuando la serie ya ha terminado y ambos actores han seguido sus propios caminos, creemos que es el momento de revelar este secreto. Un secreto que demuestra la química innegable entre Serkan y Özge, y que nos hace preguntarnos qué hubiera pasado si ese beso se hubiera concretado. Además, con el paso del tiempo, ambos actores han construido una sólida trayectoria profesional, lo que permite abordar este tema con mayor perspectiva y sin temor a que afecte su imagen. Por supuesto, no podemos afirmar con certeza si Serkan y Özge sintieron algo más allá de la amistad y el profesionalismo. Pero lo que sí podemos afirmar es que hubo un momento, un instante mágico, en el que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y en el que ambos actores estuvieron a punto de dar un paso que podría haber cambiado sus vidas para siempre. La naturaleza de las relaciones en el set, la intensidad de las emociones y la presión del trabajo pueden crear situaciones complejas y ambiguas, donde los límites entre la actuación y la realidad se vuelven borrosos. Este incidente nos recuerda que detrás de las cámaras, los actores también son personas, con emociones, con sentimientos, y con la capacidad de conectar a un nivel más profundo. Y a veces esa conexión puede llevar a momentos inesperados, a secretos guardados, y a historias que merecen ser contadas. Los actores, a menudo considerados figuras públicas, son también seres humanos con sus propias vulnerabilidades y anhelos. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hemos hecho hoy. Les hemos revelado un secreto inédito, un secreto que les permitirá ver a Serkan y Özge bajo una nueva luz, y que les hará apreciar aún más su talento y su profesionalismo. La historia de este casi beso es un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas y de la magia que puede surgir en el mundo del espectáculo. En resumen, hoy les hemos contado sobre ese momento único en el rodaje donde la química entre Serkan y Özge casi los lleva a un beso fuera de guión. Una escena que quedó grabada en la memoria de los presentes y que ahora compartimos con ustedes. Un secreto que nos muestra la magia que puede surgir detrás de las cámaras y la complejidad de las relaciones entre los actores. Es una historia que invita a la reflexión sobre la naturaleza de la actuación y la delgada línea que separa la realidad de la ficción. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como nosotros disfrutamos investigando y compartiendo esta historia con ustedes. De verdad, valoro enormemente su tiempo y su pasión por las telenovelas turcas. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes.
¿Creen que Serkan y Ozge sintieron algo más allá de la amistad? ¿Les hubiera gustado que ese beso se concretara? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías y sus opiniones. No se corten. Los comentarios de nuestra audiencia son muy importantes para nosotros, ya que nos permiten conocer sus perspectivas y enriquecer el debate. Y antes de despedirme, les pido una última cosita. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia de amantes de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.